Pero, a diferencia de los verdaderos casos de abducción, estos ni tenían el estrés postraumático del que hablaba Javier Sierra hace un ratito, ni de los síntomas que reportan los abducidos, como es el caso de las cicatrices o es el caso de la ansiedad que les despierta el solo recuerdo de esas imágenes, el solo recuerdo de esas personitas o seres que se aparecen en los dormitorios. Si le parece, vamos a escuchar el testimonio de un hombre que dice haber visto una nave espacial. Decir, si lo han visto 50 o 60 personas del poblado de La Rosa, ¿cómo voy yo a decir y por qué motivo que no lo he visto? Lo digo y lo seguiré diciendo. Entonces se marchó el capitán y se quedó el comandante solo, conmigo. Se levantó de donde estaba sentado y me dijo: usted lo seguirá diciendo mientras a nosotros nos interese, porque a nosotros poco nos cuesta declararlo a usted loco. Don Javier Sierra, ¿es esta una postura hasta cierto punto habitual cuando se produce un fenómeno de estas características? Hombre, este caso en concreto del doctor Francisco Julio Padrón en la isla de Gran Canaria, en Gáldar, es un caso excepcional. Ocurrió en 1976 y este hombre, junto con otros dos testigos, pudo ver cómo, mientras iba a atender una urgencia médica, la carretera estaba bloqueada por una gran esfera de luz y dentro de la esfera de luz había dos figuras humanoides enfundadas en unos trajes rojos, lo describió él, con una especie de cascos o de viseras a través de las cuales no pudo ver nada, y ese objeto tomó vuelo, emprendió el vuelo y fue visto también por otros militares en desde otra zona de la isla. La implicación fue tan grande que los oficiales acudieron, estamos hablando del año 76, es decir, poco después de la muerte del general Franco, antes de la democracia instaurada en este país, donde los militares tenían otro papel. Los militares acuden a casa de este señor y le coaccionan para que no hable, y es lo que nos estaba contando en su testimonio el doctor Padrón. No es muy habitual, es decir, no hay muchos casos en España o en la España contemporánea en la que los militares vayan a presionar de esa manera. Es más frecuente el silencio, ¿no? Es más frecuente el silencio y no pronunciarse. Exacto, y más frecuente el silencio autoimpuesto, es decir, la autocensura, el qué van a decir, lo que decía Josep Guijarro, qué van a decir de mí si yo cuento esta historia. Esto se produce... Oiga, ¿llega uno a dudar si realmente ha tenido esa experiencia? No, yo creo que no. Yo creo que no, por lo menos en los... cierto de que lo ha tenido. En los testigos que hemos tenido ocasión de entrevistar durante todos estos años... ¿Que han sido muchos en España? Han sido muchísimos en España. ¿Muchísimos? No muchos, muchísimos. Insisto, el fenómeno OVNI es muy común, es menos común el fenómeno abducción, pero en cualquier caso son fenómenos muy conexos entre sí. Y cuando entrevistas a una de estas personas, la certeza íntima que ellos tienen es absoluta. Es la misma certeza que yo tendré cuando abandone este plató de televisión de que usted ha estado hablando conmigo. Pues es algo para tenerlo muy en cuenta. Después de unos consejos publicitarios vamos a buscar respuestas a este tipo de extraño fenómeno. Será en unos instantes. Conoceremos enseguida las explicaciones que da la ciencia para los fenómenos de abducción. También buscaremos respuesta a algunos casos tan sorprendentes como misteriosos. Será después de nuestra conexión en directo con la redacción para recoger las últimas noticias. Gracias, Manuela, por tu puntual información. Pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación, es el 902-01-3536, abierta 24 horas al día. Si quieren opinar en directo sobre los casos que tratamos a diario en el programa, envíenos un mensaje con su teléfono móvil al 5506. Se dice que la mayoría de las experiencias de visitantes son causadas por seres con un color de piel gris. El hecho es que es preciso averiguar si los supuestos encuentros son parte de la realidad objetiva o tal vez una mala pasada de los sentidos. Experiencias que ocurren en la mente del individuo. Don Javier Sierra, ¿es posible que la mente cree falsos extraterrestres?
puede crear percepciones extrañas, no de extraterrestres, sino casi de cualquier cosa, de espíritus, de animales con un cuerno en medio de la frente, puede crear casi cualquier cosa, pero en el asunto de las abducciones hay partes, parcelas, segmentos que no puede crear. Por ejemplo, no puede crear cicatrices como las que describen tantos y tantos abducidos. Cicatrices que además se repiten en su forma y hasta en su ubicación, en su cartografía, por decirlo de alguna manera, en casos muy diferentes, muy separados entre sí en el tiempo y desde luego en el espacio. Las cicatrices suelen ser de dos clases, unas muy alargadas, como una incisión con bisturí muy fino, que generalmente están cerca de articulaciones, y otras en zonas más musculosas, que suelen ser como depresiones, como cráteres, como si usted introdujera una cucharilla de café caliente en un helado y dejara ese hueco en el helado, en la superficie del helado. Y esas dos cicatrices no son factibles de crearse por la mente. Tampoco pueden crear visiones de luces por parte de testigos, digamos, al margen del propio abducido, y esto hay algunos casos en los que hay personas que han visto luces justo en el momento en que se está produciendo una abducción. Luego, nos estamos refiriendo a un fenómeno que tiene ciertas características físicas, que es lo que lo convierte en inquietante, ciertamente. José Guijarro, usted conoce muy bien esa experiencia que hemos tenido la oportunidad de conocer a través de su protagonista, Vicky Isla, desde la redacción en Barcelona. ¿Qué es para usted lo más sorprendente de esa experiencia? Bueno, hay varias cosas. Tuvimos oportunidad de someter a Vicky a una experiencia de regresión hipnótica. Ella no recordaba absolutamente nada. Y yo recuerdo, en el momento de realizarla, tenía las dudas lógicas que ocurren siempre en los prolegómenos de una regresión hipnótica, de si entraré o no entraré. Entró en un estado muy profundo de sueño hipnótico. Usted mismo llevó a cabo esa inducción al sueño, esa hipnosis. Efectivamente. Y inmediatamente los recuerdos afloraron, pero además hay dos posibilidades en una regresión. La una es rememorar los acontecimientos como un mero espectador, y la otra es revivirlos. Vicky los revivió con una emotividad tremenda. Recordarás, Javier, que estalló en lágrimas, que podía ver con claridad a los seres que presuntamente la habían captado. ¿Todo esto está en su libro, José Guijarro, en el libro que usted ha publicado sobre este tipo? No, este es un caso muy posterior a aquellos primeros que correspondían prácticamente con las primeras decenas de episodios de visitantes dormitorio en España. Casos igual de dramáticos, igual de sorprendentes, igual de angustiantes para sus protagonistas. Porque esto lo quiero subrayar. Todos lo viven con una absoluta angustia. Todos lo viven con un absoluto miedo a que esto se vuelva a reproducir. Los visitantes, además, no lo hemos dicho, vienen cíclicamente. Están durante una época, parecen realizar lo que tengan que realizar y luego desaparecen. Pero mire, la mecánica no es que vengan a realizar un trabajo físico, en mi opinión. Creo que vienen a mover nuestra consciencia, porque indefectiblemente aquel que ha pasado por una experiencia de abducción ha visto transformar su visión de la vida. Si antes era un déspota, si antes era un despreocupado, como en muchos casos que han recurrido al alcoholismo, a la drogadicción, han abandonado toda esa línea de vida por preocuparse por el medio ambiente, por preocuparse de sus semejantes. Es como si les hubieran inyectado moralidad por vena, y a partir de aquel momento la vida adquiriera otro tono, otros valores, y han cambiado, han sabido integrarse en esa nueva vida, sobrellevando el sufrimiento de aquella experiencia, y con la sensación de estar permanentemente observado. Yo sé que cualquier psiquiatra que nos esté viendo dirá, esto es el síntoma de una paranoia, pero es que estas personas no son paranoicos ni sufren una enfermedad mental. Todos ellos, en el protocolo de investigación que mantuvimos, sobrepasaron perfectamente las pruebas psiquiátricas a las que les establecimos. En consecuencia, son personas equilibradas, normales, pero que tienen experiencias inusuales.